Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aide Herrera González y estudio la certificación en psicoterapia psicoanalítica en la Universidad Sigmund Freud. En mi trabajo final voy a hablar sobre las estructuras de la personalidad en psicoanálisis. El concepto de personalidad no solo hace referencia a cuestiones externas de la persona como su apariencia física, sino también al conjunto de cualidades internas. Está integrada por determinados rasgos psíquicos y físicos relacionados entre sí y que son manifestados en la conducta, el pensamiento y la afectividad que caracterizan al propio ser, reuniendo muchos componentes diferentes como lo son los hábitos, las aptitudes, los intereses, las necesidades, los instintos, las ideas, los sentimientos o las reacciones. La personalidad del ser humano se estructura con las experiencias vividas desde la más tierna infancia, tanto experiencias de amor como de rechazo. Estas primeras vivencias quedarán fijadas en el inconsciente y desde allí se formará su existencia. La falla que se instaura tendrá mucho que ver en la estructura psíquica que se formará en cada persona y todo esto sucede durante el primer año de vida. Entonces, podemos afirmar que no hay dos personalidades idénticas, pues todo depende de sus dos componentes, el temperamento y el carácter. El temperamento es algo con lo que nacemos, está constituido por lo hereditario y lo genético. Está formado por tendencias, instintos y sentimientos vitales y son características en bruto que irán configurando la personalidad desde la infancia. Y el carácter se va adquiriendo y modelando durante toda la vida. Está formado por las ideas, los valores, las actitudes personales y sociales y por lo mismo es más difícil de cambiar. Depende de las experiencias, la educación, el aprendizaje y la cultura donde se desarrolle cada persona. Los cambios vividos durante la vida de cada uno pueden ser favorables, entonces el sujeto madura y crece, o por el contrario, si son negativos, el sujeto se traumatiza y sufre. Según Freud, la personalidad surge por un lado del conflicto entre nuestros impulsos instintivos tendientes a la agresividad y a la búsqueda del placer, y por el otro de los límites sociales que se les impone. Freud intentó explicar entonces el funcionamiento de la mente postulando la existencia de un aparato psíquico que tiene una estructura particular, al cual llamó la segunda tópica. La primera instancia es el ello o id, es el depósito inconsciente de nuestra energía psíquica primaria que busca la satisfacción de los impulsos biológicos primitivos, como la autoconservación, agresividad y reproducción. Actúa movido por el principio del placer, pues solo busca la satisfacción de nuestros deseos sin importar las consecuencias. Entre los impulsos del ello están la pulsión de vida, que engloba todo aquello que motiva nuestra supervivencia sin renunciar al placer y bienestar, y la pulsión de muerte, que busca el cese de las tensiones del organismo a través de los impulsos de autodestrucción y agresión. Freud decía que ambos impulsos se retroalimentan y dependen entre sí. La segunda instancia es el yo o ego. Es originado por el ello y es la parte visible de la personalidad que está regido por el principio de realidad. En el niño se construye el yo consciente en el primer año de vida. El yo es la instancia encargada de brindar protección de los peligros que pueden existir en el mundo exterior, un aspecto que se denominó principio de autoconservación. Cuando los elementos inconscientes son malos para el yo y lo dañan, estos son reprimidos y no surgen a la conciencia más que en ocasiones puntuales como en los sueños y los actos fallidos. El yo es el gran mediador entre las exigencias del ello que precisan satisfacción inmediata y el superyo que reprime esos impulsos. En la resolución de este conflicto es que depende la salud mental del sujeto. La tercera instancia es el superyo o superego. A los 4 o 5 años, el individuo empieza a desarrollar ideales de comportamientos que nos dicen no solo cómo debemos actuar para satisfacer los impulsos del ello, sino cómo debemos comportarnos.
Así, el sujeto va interiorizando y creando una conciencia moral que va más allá de la adecuación práctica de su conducta a la realidad. Es decir, el superyo nace de las exigencias culturales que pesan sobre el sujeto desde su infancia. Sentimientos como los de culpa o satisfacción moral son generados en el superyo cuando éste es satisfecho en sus exigencias. Freud afirmaba que los niños varones experimentan deseos sexuales hacia sus madres y ven a sus padres como rivales, por lo que temen ser castrados, proceso que resulta en el complejo de Edipo. Más tarde, los niños se identifican con sus padres y reprimen los sentimientos hacia sus madres para dejar atrás esta fase. En las niñas se denomina complejo de Electra. En psicoanálisis, el concepto de complejo de Edipo da cuenta de la constitución del aparato psíquico y sus estructuras. Es por lo que dependiendo de la resolución de esta etapa en el niño surge una determinada estructura psíquica. Esta fase tiene lugar entre los 3 y 5 años. Los genitales son el objeto de placer y aparece el interés por las diferencias sexuales y los genitales, por lo que es de suma importancia la no represión de este deseo y el correcto manejo de este estadio, ya que podría obstruir la capacidad de investigación, conocimiento y aprendizaje general del niño. El complejo de castración se da en torno de los 5 años durante la etapa fálica. Es una experiencia psíquica inconsciente que configurará la estructura clínica que dejará ver la forma en cómo el sujeto se relaciona con el mundo. La angustia de castración hace que se abandonen las tendencias edípicas. Ante el complejo de castración hay 3 mecanismos posibles: la represión, la renegación y la forclusión del nombre del padre. El ser humano está constituido bajo una estructura de personalidad, la cual nos hace ser, en relación con nosotros mismos y con el mundo. Desde la lectura del psicoanálisis existen 3 estructuras básicas: la neurosis, la psicosis y la perversión. Las 2 formas básicas de organizarse las estructuras clínicas inconscientes son la variante narcisista y la variante edípica. Las 3 estructuras clínicas, como lo mencionamos anteriormente, son la neurótica, psicótica y perversa, cada una con sus propios mecanismos mentales constitutivos. La estructura neurótica está fundamentada en el mecanismo de la represión, lo cual inicialmente refiere a la histeria y a las obsesiones. Luego se incluyen las fobias y los borderlines. La estructura psicótica inicialmente se refiere a la estructura esquizofrénica fundamentada en el mecanismo de la forclusión del significante paterno, es decir, la no inscripción del nombre del padre. Luego se incluye y describe la paranoia y la psicosis maníaco-depresivas. Y la estructura perversa fundamentada en el mecanismo de la desmentida de la diferencia anatómica de los sexos. Para lograr reconocerlas es necesario utilizar 4 conceptos psicoanalíticos. El primero, la lógica del falo. Permite precisar en la escucha la relación que el entrevistado tiene con la metáfora del falo. Segundo, la relación de objeto. Es necesario determinar cuál tipo de relación de objeto está usando el entrevistado en ese momento de su vida. Tercero, tipo de angustia. Es necesario precisar qué tipo de angustia está presente en su funcionamiento mental actual. Y por último, el cuarto, los mecanismos de defensa. ¿Qué tipo de mecanismo inconsciente está usando? El diagnóstico de las estructuras abarca la posición subjetiva del sujeto, pero también se hace con base a lo siguiente: los síntomas en la neurosis, los fenómenos elementales en la psicosis y los actos perversos en la perversión. Las estructuras no cambian con el tiempo, son fijas y para toda la vida. Una determinada estructura puede tener rasgos de otra. Todas las personas tenemos una estructura definida de personalidad, la cual no cambia ni se modifica en el transcurso de la vida. La característica principal del neurótico es ese constante conflicto con la realidad, la cual le frustra pues está bajo las demandas del ello y las exigencias del superyo, es decir, las demandas del principio del placer y las demandas del principio del deber.
Lo que fundamentalmente caracteriza al sujeto neurótico es que se trata de un sujeto de la duda, pues siempre se hace preguntas sobre su ser, su existencia, su deseo, etc. Es decir, ¿qué quiero? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Quién me ama? ¿A quién amo? Etc. La estructura neurótica comprende a la neurosis histérica, la cual privilegia al cuerpo del sujeto como lugar de inscripción de los síntomas, y la neurosis obsesiva, cuyos síntomas privilegian el pensamiento como lugar de aparición. Freud entendía por neurosis un gran número de patologías mentales que tienen como nexo común una conducta afectada de estados de profunda culpa, miedo o ansiedad. El lavarse repetidamente las manos puede ser un ejemplo de esta conducta neurótica que pretende purificar de un modo simbólico los aspectos del ello que el yo se afana en ocultar para satisfacer al superyo. El miedo a los espacios abiertos puede tener el mismo origen, el deseo de proteger al yo ideal de un choque contra el mundo real que le produciría angustia y ansiedad. Otros trastornos como la depresión pueden caer bajo esta amplia etiqueta de neurosis, toda vez que en estos el sujeto desarrolla una baja autoestima y un continuo síntoma de culpa. El superyo domina la vida psíquica del enfermo, mostrándole de continuo su alejamiento de lo que debería ser según los estrictos criterios del yo ideal del superyo. La personalidad psicótica se forma por lo vivido en el primer año de vida, cuando el yo se está formando y debido a una falla en la capacidad de la función materna, el yo no logra estructurarse. Es decir, debido a la incapacidad de dar significantes al bebé sobre las tensiones que éste experimenta como las angustias, se forma un yo débil que en algún momento traumático, al no haber estructura básica necesaria, tendrá el quiebre psicótico. La forclusión del nombre de padre es la respuesta característica. Inicialmente refiere a la estructura esquizofrénica fundamentada en el mecanismo de la forclusión del significante paterno. En la psicosis ya no se habla de síntomas, sino de fenómenos elementales, los cuales van desde el delirio, las alucinaciones, fragmentación de la imagen del cuerpo, distorsión en la percepción del espacio y el tiempo, hasta la construcción de nuevas palabras. Además, acontecimientos en los que el sujeto asegura tener experiencias de certeza absoluta, ya sea con respecto a su identidad, por ejemplo, que es Dios, o sufrir hostilidad por parte de otros, como por ejemplo cuando creen que los quieren matar o que los están persiguiendo. La estructura psicótica contiene la esquizofrenia, donde hay una fragmentación del cuerpo, y la paranoia se da a través de la construcción de tres tipos de delirio: persecución, erotomaníaco y celos. La estructura perversa tiene como paradigma al sujeto fetichista. Sin embargo, cabe mencionar dos grandes divisiones de las perversiones. Primero, aquellas en las que el perverso centra su acción y pulsión libidinal en un fin, tal como se observa en el fetichismo, voyerismo, exhibicionismo, sadismo o masoquismo, entre otras. Y por otro lado, en las que el sujeto perverso desencadena su goce en un objeto, como la pedofilia, gerontofilia, zoofilia u homosexualidad. Lo que fundamentalmente caracteriza al sujeto con una estructura perversa es que él tiene una certeza sobre su goce, es decir, que él sabe bien cómo, dónde y con quién alcanzar su satisfacción sexual. El sujeto perverso no busca dañar con sus actos, sino lo que quiere es únicamente gozar. El mecanismo propio de la perversión es la renegación de la castración, rehusando toda posibilidad de simbolización de la falta en el otro. Una verdad del deseo de la madre es encontrada y repudiada. Así se produce un movimiento intrasistémico en una escisión del yo, en dos funcionamientos que no se influyen mutuamente, uno que sabe de la falta en la madre y el otro que reniega de ella. El perverso es un sujeto al que no le pusieron reglas, normas, límites, es decir, no hubo un padre que lo castrara. El yo teme la pérdida del control en su lucha interna entre las exigencias del ello y del superyo.
El resultado es una ansiedad desmedida que nos deja el sentimiento de intranquilidad sin saber cuál es la causa. En esos momentos, según Freud, el yo se protege a sí mismo con mecanismos de defensa, que son tácticas que reducen y reorientan la ansiedad de diversas maneras, pero siempre distorsionando la realidad. Por ejemplo, la represión elimina la conciencia, los pensamientos y los sentimientos que despiertan la ansiedad. Según Freud, la represión subyace a todos los otros mecanismos de defensa, cada uno de los cuales oculta impulsos amenazantes y los mantiene alejados de la conciencia. En la renegación, el sujeto desmiente la castración y en su lugar crea un sustituto en el fetiche. El perverso intenta modificar la realidad a partir de la fantasía, evitando de esta forma el dolor psíquico que le produce aceptar la castración. Y en el rechazo o forclusión, es una estrategia más radical de asegurarse de no saber nada en lo absoluto sobre la castración. De este modo, para el aparato psíquico, la castración nunca existió. Es una exclusión radical de algo que nunca fue admitido. Cada una de las estructuras de personalidad son respuestas a la forma como se estructura la sexualidad del sujeto. Cuando se produce el inevitable conflicto entre ello y el superyo, el yo puede resolver este conflicto de un modo sensato y socialmente admitido o puede no hacerlo. Cuando no se resuelve este conflicto de un modo apropiado, surge una patología mental. El yo en este caso puede identificarse con las exigencias del superyo produciendo la neurosis, o por el contrario, se identifica con las exigencias del ello produciendo la psicosis. Dichas estructuras de personalidad permiten al psicólogo clínico y al psicoanalista comprender un sinnúmero de comportamientos que reflejan la posición subjetiva de cada sujeto en el mundo, es decir, las relaciones de un ser humano con su trabajo, con sus semejantes, en general con todo lo que les rodea. Saber y entender cuál es la estructura psíquica de cada sujeto determina también la forma en cómo se va a intervenir con éste en terapia. Podremos comprender la relación que tiene cada estructura de personalidad con el otro. Por ejemplo, se dice que el neurótico tropieza siempre con la misma piedra. De hecho, el neurótico no solo tropieza con la misma piedra, sino que él mismo la pone para tropezar con ella, lo cual se le llama compulsión a la repetición. La relación del perverso con la piedra sería una relación de fetiche. Tomaría la piedra no solo para tropezar con ella, sino para fetichizarla, sodomizarla, erotizarla o buscar hasta por debajo de las piedras para ver con qué más puede gozar. Y el psicótico se pondría a platicar simplemente con la piedra.